¿Te has preguntado alguna vez por qué, no importa lo lejos que se aleje, no importa lo silencioso que se vuelva, algo invisible hace que sus pensamientos vuelvan a ti? No es coincidencia. No es casualidad. Es algo mucho más antiguo que la lógica, algo arraigado en lo más profundo del inconsciente que Carl Jung describió como la arquitectura invisible del alma humana. Un lugar donde la memoria no es lineal, donde la conexión no está limitada por el tiempo y donde ciertas energías se imprimen tan profundamente que no pueden borrarse. Puede que se distraiga. Puede que se hunda en el ruido, la ambición o incluso en otras personas. Pero de lo que no puede escapar, es de la huella que dejaste en su psique. Porque cuando una mujer se conecta con su verdadera esencia, cuando empieza a encarnar su auténtico ser en lugar de actuar para obtener aprobación, activa algo primigenio en el inconsciente masculino. Se convierte en algo más que una persona. Se convierte en un símbolo. Un arquetipo. Un reflejo de algo que él no puede comprender del todo, pero que siente instintivamente. Y así, incluso en su ausencia, tu presencia perdura. Hay momentos, silenciosos e inesperados, en que su mente vuelve a ti. No porque él lo elija, sino porque algo más profundo lo decide por él. Un aroma, un recuerdo, un fragmento de tu voz, y de repente, sin previo aviso, vuelves a estar ahí, ocupando los rincones silenciosos de su conciencia. Esta es la paradoja del vínculo inconsciente. Cuanto más intenta reprimirlo, más sutilmente encuentra formas de resurgir. Pero entiéndalo bien, no te recuerda porque lo persiguieras. No resuenas en sus pensamientos porque exigieras su atención. Permaneces ahí porque, en algún momento, consciente o inconscientemente, tocaste una parte de él a la que pocos llegan. Una parte que oculta incluso de sí mismo. Aquí es donde el trabajo con las sombras comienza a revelar su verdad. Dentro de cada hombre existe una sombra, los aspectos reprimidos e inadvertidos de su identidad. La vulnerabilidad que le enseñaron a silenciar. La profundidad emocional que aprendió a temer. Y cuando se encuentra con una mujer que refleja de forma natural estas dimensiones ocultas, surge tanto atracción como resistencia. Se siente atraído por ti porque despiertas algo real en ti, pero también puede distanciarse porque ese mismo despertar exige una confrontación con su propio mundo interior. Y no todos los hombres están preparados para eso. Así que oscila. Se distancia. Se convence de que olvidarte es más fácil que comprender por qué le afectaste tan profundamente. Sin embargo, olvidar es una ilusión. Porque el inconsciente no opera con base en la negación. Opera con base en la verdad. Y la verdad es que te convertiste en una huella psicológica. No porque intentaras ser inolvidable, sino porque fuiste auténtica en un mundo que a menudo premia la actuación por encima de la autenticidad. No te rebajaste para adaptarte a su comodidad. No te encogiste para mantener su presencia. Y al hacerlo, rompiste los patrones que él solía controlar. Te convertiste en impredecible para su ego. Y el ego se resiste a lo que no puede dominar. Pero el alma recuerda lo que no puede reemplazar. Así que, incluso en su silencio, hay movimiento bajo la superficie. Incluso en su distancia, hay tensión. Una atracción silenciosa, como la gravedad, que atrae su atención hacia ti cuando menos lo espera. Esto no tiene que ver con fantasías románticas. Tiene que ver con resonancias psicológicas. Porque cuando dos individuos conectan a nivel inconsciente, la separación se vuelve superficial. La distancia física no disuelve el vínculo, solo lo oculta tras capas de distracción. Y aquí es donde debes cambiar tu perspectiva. Esto no es una invitación a esperar. Esta es tu invitación a comprender tu poder. Porque esa misma energía que perdura en su mente, se origina en tu conexión contigo mismo. En tu negativa a abandonar tu esencia en busca de validación. En tu voluntad de mantenerte fiel a tu verdad, incluso cuando eso implica arriesgar la conexión. Eso es lo que te hizo inolvidable. No es tu esfuerzo. No es tu búsqueda, pero tu presencia. Y la presencia no se puede replicar. Así que, aunque sus pensamientos puedan volver a ti, tu camino no gira en torno a su percepción. Tu camino consiste en seguir profundizando en la tuya. En avanzar hacia tu individuación, el proceso que Jung describió como alcanzar la plenitud, no buscando la completitud en otro, sino integrando cada fragmento de tu propia psique. Porque cuando haces esto, algo cambia. Dejas de preguntarte si piensa en ti. Y empiezas a comprender por qué lo hace. Hay una diferencia. Una proviene de la inseguridad, la otra proviene de la claridad. Y la claridad es donde comienza tu verdadero poder. Porque en el momento en que comprendes que tu impacto nunca fue accidental,
También comprendes que tu valor no depende de que él lo reconozca. Puede que regrese. Sus pensamientos ya lo hacen. Pero tu viaje ya no se trata de ser recordado. Se trata de convertirse en alguien que ya no necesita ser. Y así, algo sutil comienza a cambiar en su interior, no en la superficie, donde otros pueden observarlo fácilmente, sino en lo más profundo de la arquitectura de su ser, donde la identidad ya no se moldea por la reacción, sino por la comprensión. Ella empieza a ver el patrón con claridad. No solo su patrón, sino el patrón de la psique masculina misma. Porque esto no se trata simplemente de un hombre cuyos pensamientos regresan a ella en silencio. Se trata de una dinámica que ha resonado a través del tiempo, a través de las relaciones, a través de innumerables conexiones tácitas entre lo consciente y lo inconsciente. Lo masculino suele proyectarse hacia afuera, hacia la conquista, hacia la distracción, hacia el control. Pero lo femenino, cuando se encarna en su profundidad, se proyecta hacia adentro. Se convierte en presencia. Se convierte en quietud. Se convierte en algo que no persigue, sino que atrae. Y aquello que se siente atraído por la quietud, acaba por revelarse. Por eso le vuelven esos pensamientos. No porque sea débil. No porque se sienta perdido sin ella. Sino porque algo en su interior reconoce que, en su presencia, se enfrentó a una verdad que no podía clasificar fácilmente. Una verdad que no se doblegaba a sus expectativas ni se sometía a su necesidad de certeza. Como ves, el ego masculino busca la claridad a través del control. Quiere definir, etiquetar, comprender. Pero cuando se encuentra con una mujer que trasciende estas limitaciones, que no se explica, que no se acobarda para ser comprendida, se produce una fractura en su percepción. Él no puede comprenderla del todo. Y por lo tanto, él tampoco puede liberarla por completo. Aquí es donde comienza su conflicto interno. Porque una parte de él anhela distancia. La distancia le brinda seguridad. Le permite regresar a las estructuras familiares de su identidad, esa versión de sí mismo que no requiere introspección. Pero otra parte de él, una parte más tranquila y profunda, se siente atraída nuevamente por el recuerdo de ella. No solo quién era ella, sino cómo se sentía él en su presencia. Porque ella no solo existía a su lado. Ella se lo reveló a sí mismo. Y eso es lo que hace el inconsciente cuando se encuentra con la verdad, reflexiona. Así lo recuerda. No siempre conscientemente. No siempre con intención. Sino en fragmentos. En ecos. En momentos en que baja la guardia y el ruido se desvanece lo suficiente como para que algo real aflore. Y en esos momentos, es su energía la que regresa. Pero es aquí donde el cambio se vuelve crucial. Porque mientras él lucha con sus contradicciones internas, ella ya no está en el mismo lugar en el que estaba antes. Ella está evolucionando. Y la evolución, en su forma más pura, es el desapego de aquello que una vez te definió. Esto no es frialdad. Esto no es indiferencia. Esto es claridad. Ella empieza a comprender que su valía nunca fue validada por su presencia, ni disminuida por su ausencia. Que la conexión, por muy real que haya sido, no era un destino, sino un espejo. Un espejo que le mostraba no solo su profundidad, sino también su tendencia a buscar el reconocimiento de aquello que aún no era capaz de verla por completo. Y una vez que lo ve, no puede dejar de verlo. Entonces deja de esperar. No con amargura. No con ira. Sino con conciencia. Porque esperar implica que algo externo tiene la clave de su plenitud. Y ahora sabe que, nunca la tuvo. Este es el momento en que la individuación se profundiza. Comienza a recuperar aquellas partes de sí misma que, inconscientemente, había puesto en sus manos. La curiosidad, la intensidad emocional, el deseo de ser comprendida. Ya no dirige estas energías hacia afuera con la esperanza de recibir algo a cambio. Las vuelve hacia adentro, refinándolas, fortaleciéndolas e integrándolas. Y al hacerlo, se siente completa. No es perfecto. No está terminado. Pero está completo. Y la plenitud lo cambia todo. Porque una mujer íntegra no interpreta el regreso de sus pensamientos como una señal para reabrir lo que antes estaba cerrado. Lo ve como lo que es, un reflejo del impacto que tuvo, no una obligación de responder a ello. Ella entiende que ser inolvidable no es una responsabilidad, sino una consecuencia de la autenticidad. Y la autenticidad no busca validación. Simplemente existe. Mientras él continúa su viaje interior, ya sea enfrentándose a su sombra o huyendo de ella, ella avanza. No alejándose de él, sino adentrándose en sí misma. Y ahí es donde se expande su poder.
Porque cuanto más se afianza en su propia esencia, menos le afectan las fluctuaciones de su percepción. Que él piense en ella o no se vuelve irrelevante, porque ya no mide su valor a través de su percepción. Ella se ha convertido en su propio punto de referencia. Y eso, es algo que el inconsciente no puede ignorar. Porque cuando una mujer alcanza este nivel de dominio de sí misma, deja de emitir una frecuencia de anhelo. Ella irradia seguridad. Y la certeza tiene un poder magnético que el anhelo jamás podrá tener. Así que sus pensamientos pueden seguir volviendo, retomando la huella que ella dejó. Pero lo que empieza a percibir ahora es diferente. Ya no es la misma mujer que conoció. Es una versión de ella que ya no espera a ser elegida. Una versión que ya se ha elegido a sí misma. Y esa constatación, lo reconozca o no, cambia toda la dinámica. Porque lo que antes experimentaba como presencia, ahora lo siente como ausencia. No porque haya desaparecido, pero porque superó la versión de sí misma que habría permanecido. Y en ese cambio silencioso, algo casi imperceptible comienza a desarrollarse en su interior, una tensión que no se anuncia con fuerza, sino que persiste bajo sus pensamientos cotidianos como una pregunta que no puede responder del todo. Porque ahora ya no se trata solo de recordarla. Se trata de darse cuenta de que la versión de ella que él recuerda, ya no existe de la misma manera. Es aquí donde la psique se desestabiliza. La mente masculina, condicionada a creer que lo que una vez fue siempre puede recuperarse, comienza a buscar lo familiar. Rememora viejos recuerdos, revive interacciones, reconstruye momentos en un intento por encontrar la versión de ella que alguna vez le pareció accesible. Pero lo que encuentra en cambio, es distancia. No es distancia física. Es algo mucho más complejo. Distancia energética. Porque ya no proyecta sus expectativas en él. Ya no busca, ni se pregunta, ni invita inconscientemente su aprobación a su mundo interior. El hilo invisible que antes conectaba su conciencia con la de él ha cambiado de dirección. Ya no fluye hacia afuera. Fluye hacia adentro. Y esto lo perturba. No de una forma dramática y evidente, sino a través de sutiles trastornos psicológicos que no puede articular fácilmente. Una inquietud. Una curiosidad. Una tranquila sensación de que algo ha cambiado, aunque no pueda precisar qué es exactamente. Este es el efecto de una mujer que ha recuperado su energía. Porque cuando una mujer retira su inversión inconsciente, no solo sigue adelante, sino que altera toda la dinámica de la relación. Y la psique masculina percibe este cambio. Puede que no lo entienda lógicamente. Puede que ni siquiera sea consciente de por qué sus pensamientos vuelven con más intensidad que antes. Pero algo en su interior empieza a percibir la ausencia de lo que antes tenía. Y la ausencia, cuando es auténtica, no forzada, se vuelve poderosa. No porque se utilice como estrategia, pero porque refleja la verdad. Como ves, hay una diferencia entre una mujer que finge seguir adelante y una que realmente evoluciona y supera la necesidad de aferrarse al pasado. Una aún carga con secuelas emocionales, la otra las ha transformado. Y esa transformación no se puede fingir. Así que, cuando sus pensamientos regresan ahora, ya no encuentran la misma respuesta enérgica. No hay una esperanza silenciosa al otro lado. Ninguna expectativa tácita. Ningún eco emocional que alimente el ciclo. Solo hay quietud. Y la quietud, para una mente inquieta, resulta extraña. Es aquí donde comienza a enfrentarse a algo más profundo. No su ausencia, sino la suya propia. Porque en el espacio donde antes se encontraban la atención de ella, ahora se queda solo consigo mismo. Con sus patrones. Con su evasión. Con las partes de sí mismo que permanecieron sin examinar mientras la presencia de ella lo distraía de la introspección. Y aquí es donde reside la verdadera tensión. Porque nunca se trató solo de ella. Ella fue la catalizadora. El espejo. La puerta. Y ahora que la puerta ya no está abierta de la misma manera, se enfrenta a una elección que quizás ni siquiera reconozca conscientemente. La de seguir huyendo de sí mismo o la de empezar a comprender por qué su presencia le afectó tan profundamente en primer lugar. Pero independientemente de lo que él elija, su camino permanece inalterable. Porque ella ya no se define por su proceso. Ella ha superado la necesidad de interpretar su comportamiento, el impulso de descifrar su silencio, el hábito emocional de vincular su valía a la atención que él presta. Y en esa liberación, se convierte en algo completamente diferente. No está lejos. No distante en un sentido frío. Pero con los pies en la tierra. Arraigada en sí misma de una manera que no vacila ante las fluctuaciones externas.
Aquí es donde su energía se estabiliza. Y cuando una mujer se asienta en su propia esencia, se vuelve intocable, no en un sentido físico, sino psicológico. Ya no se deja arrastrar fácilmente por ciclos, ya no se ve afectada por la inconsistencia, ya no está disponible para relaciones a medias que la obligan a abandonarse a sí misma para mantenerlas. Ella se vuelve selectiva. Intencional. Claro. Y la claridad es donde se disuelve la ilusión. Porque ahora, incluso si él regresara, no solo en pensamiento, sino también en acción, ella lo vería de manera diferente. No desde la perspectiva del potencial, pero a través del prisma de la verdad. Y la verdad no negocia con la fantasía. Observa. Discierne. Él decide. Así, sus pensamientos pueden volver una y otra vez, atraídos por la huella que ella dejó. Pero lo que empieza a intuir, aunque sea de forma subconsciente, es que ella ya no está en el mismo lugar donde la dejó. Ella ha superado esa versión de sí misma. Y esa constatación conlleva un peso silencioso. Porque lo que antes estaba disponible, ya no espera. No porque haya cerrado su corazón. Pero porque ella se lo abrió primero a sí misma. Y eso lo cambia todo. Y lo que empieza a desarrollarse ahora no es algo ruidoso ni visible, sino algo mucho más transformador, una reorganización interna de todo su mundo emocional. Porque cuando una mujer realmente regresa a sí misma, no se desapega simplemente de una persona, se desapega de la ilusión de que necesitaba algo fuera de ella para sentirse completa. Aquí es donde comienza silenciosamente su renacimiento. No en un instante, sino en una serie de sutiles revelaciones que se acumulan hasta que algo irreversible ocurre en su interior. Ya no busca confirmación fuera de sí misma. Ya no interpreta el silencio como rechazo ni la atención como validación. Todo el marco a través del cual antes comprendía la conexión comienza a disolverse. Y en su lugar, surge algo mucho más realista. Autoconfianza. Esta es la etapa a la que la mayoría nunca llega del todo. Porque requiere una honestidad que despoja de la comodidad. Le pide que vea donde alguna vez fue indulgente en exceso, donde alguna vez toleró la ambigüedad, donde alguna vez confundió la intensidad emocional con una verdadera alineación. Pero en lugar de juzgarse a sí misma por ello, lo integra. Esto es trabajo con sombras en su forma más pura. No se trata de rechazar el pasado. No se trata de idealizarlo, sino de comprenderlo. Empieza a darse cuenta de que lo que sentía era real, pero también lo era lo que ignoraba, la inconsistencia, la vacilación, el desequilibrio. Y en lugar de intentar suavizar esos momentos, los deja tal como son. Y la verdad, la libera. Porque ahora ya no está atada a una historia que la mantiene emocionalmente involucrada en algo inconcluso. Ya no necesita que él le dé una respuesta definitiva, porque ella misma se la ha dado. Y ahí es donde su poder se vuelve innegable. Porque en el momento en que una mujer deja de necesitar respuestas de otra persona, deja de estar controlada por la ausencia de ellas. Así que, aunque sus pensamientos aún puedan regresar, aunque fragmentos de su presencia aún puedan aflorar en su mente, ella ya no participa energéticamente en ese ciclo. Ella se ha alejado de eso. Completamente. Y aquí es donde se produce la transformación final. Ella comienza a experimentar la paz. No se trata de una paz pasajera que surge de la distracción o la evasión, sino de una paz más profunda y estable que nace de la armonía. De saber que no se perdió a sí misma en el proceso. De reconocer que lo que ofreció provenía de la autenticidad, no de la carencia. Y eso cambia su forma de seguir adelante. Porque ahora, ella no busca a alguien que la complete. Ella es selectiva con quienes se alinean con ella. Esta es la diferencia entre apego y consciencia. El documento adjunto pregunta, ¿volverá? La consciencia pregunta, ¿me recibe allí donde estoy ahora? Y una vez que alcanza ese nivel de claridad, la respuesta se vuelve obvia. Porque ya no es la misma mujer que una vez esperó con incertidumbre. Ha evolucionado más allá de ese panorama emocional. Ha superado la versión de sí misma que habría aceptado la confusión como conexión. Así que, incluso si regresara, no solo en pensamiento, sino en presencia, no encontraría el mismo acceso que tenía antes. Porque el acceso ya no se concede libremente. Se obtiene mediante la alineación. Con constancia. A través de una profundidad que iguala la suya propia. Y si él no puede encontrarse con ella allí, ella no bajará a su encuentro donde él permanece. Esto no es orgullo. Esto es respeto a uno mismo. Y el respeto a uno mismo es silencioso. No se anuncia. No busca aprobación. Simplemente establece un límite y lo defiende.
Así pues, la historia, tal como fue en su día, no se repite. No porque el destino interviniera, pero porque ella eligió de otra manera. Ella se eligió a sí misma. Y al hacerlo, rompió el ciclo que antes la mantenía emocionalmente atada a algo incompleto. Este es el momento en que ella se libera. Libres de la necesidad de ser recordados, libre del deseo de ser elegido, libre de la ilusión de que el amor le exige abandonar su propia esencia. Y en esa libertad, se vuelve magnética de una manera que no tiene nada que ver con atraer a otra persona. Ella se vuelve magnética para la vida misma. Porque una mujer que está plenamente alineada no persigue experiencias. Ella los atrae de forma natural. Y es aquí donde todo cobra claridad. Puede que sus pensamientos regresen. Puede que su conciencia vuelva a aparecer. Pero ella, ya ha seguido adelante. No en resistencia. No en evasión. Pero en paz. La mujer que conoce su valía no persigue, sino que elige.